Bueno, muchas gracias por la invitación, convencionales. Vamos a exponer hoy día desde ABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas por el Derecho a una Educación No Sexista. Vamos a abordar fundamentalmente cuatro tópicos. Deme un segundo que me escucho con el retorno. Ahí sí. En primer lugar, vamos a abordar un breve diagnóstico sobre el sexismo en la educación en Chile. Luego vamos a abordar el tema del derecho a la educación no sexista y los estándares internacionales que establecen a la educación no sexista como un derecho, efectivamente. Luego vamos a abordar algunos nudos críticos de la discusión que ha existido en Chile por una educación no sexista para finalmente terminar con algunas claves para la consagración constitucional de este derecho. Entonces, brevemente, respecto del diagnóstico, y esto está basado en diversas investigaciones de distintas ciencias sociales, no solamente desde la ciencia jurídica, una de las cuestiones que se ha relevado en el movimiento feminista, ¿cierto?, desde el 2018, en donde en mayo, si bien estuvo centrado el movimiento feminista en la violencia contra las mujeres, una de las cuestiones fundamentales que ha sido relevada ha sido la invisibilización, ¿cierto?, de las mujeres en los textos escolares, o más bien la definición, ¿cierto?, la incorporación de las mujeres en los textos escolares en roles domésticos, mientras que a los hombres se les muestra en el ámbito público y profesional. Por otro lado, las mujeres también han sido tradicionalmente, ¿cierto?, invisibilizadas en la ciencia o en la historia, ignorando el rol que hemos jugado en estos ámbitos. Y de la misma manera, las lecturas obligatorias en los planes de lectura de las escuelas, ¿cierto?, mayoritariamente tienen autores que son de sexo masculino, ¿cierto? Entonces eso también constituye una forma de sexismo en la educación. Por otra parte, se ha estudiado también la falta de preparación docente y de otros actores de las comunidades educativas para trabajar desde un enfoque no sexista y abordar temas relacionados con los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Y otro ejemplo también es que se ha denunciado desde el movimiento feminista y en las distintas investigaciones es que en la educación existe una presencia de estereotipos de género que también se manifiesta en las relaciones entre estudiantes, entre pares, así como diferencias de sexo en el uso de los espacios escolares que están siendo utilizados en este momento, ¿cierto?, de acuerdo a relaciones de poder que son desiguales. Estos son algunos ejemplos de sexismo en la educación y probablemente hayan muchas otras situaciones que se escapan a esta presentación. Pero es un poco para encuadrar, ¿cierto?, el problema y para explicar por qué desde el movimiento feminista consideramos que la consagración constitucional de la educación no sexista es fundamental. Frente a este escenario, a este diagnóstico, las feministas nos hemos levantado y, como decía antes, si bien en mayo de 2018 la demanda feminista estuvo centrada en la violencia sexual del sistema educativo, muy pronto esta demanda se amplió y se reivindicó la necesidad de eliminar los estereotipos sobre la división sexual de las funciones sociales que contribuyen a la subordinación de las mujeres y otros cuerpos feminizados, tanto en las relaciones públicas como en las relaciones privadas. Esa ha sido nuestra bandera de lucha y no es difícil entender por qué la educación se convirtió en una de las reivindicaciones principales del feminismo. Para un movimiento que tiene una vocación transformadora, que desea combatir estereotipos, la educación resulta un ámbito tremendamente estratégico, dado que justamente es ese el lugar donde la cultura puede ser reproducida o bien puesta en cuestión. Entonces, la primera pregunta, ¿cierto?, es si la educación no sexista es en definitiva un derecho o no. ¿Es un derecho humano o es un invento de nosotras las feministas? Antes de revisar los estándares internacionales, un breve comentario sobre esto. Fíjense ustedes que el derecho a la educación es el que tiene probablemente el mayor nivel de desarrollo en los pactos y tratados de derecho internacional. Y esto tiene una razón muy clara. A la comunidad internacional no le bastó meramente con reconocer el acceso a un servicio, sino que se detectó la necesidad de definir cuáles serían los valores y principios que, a través de la educación, queremos que forjen nuestra comunidad social y política.
Entonces, no es el derecho a cualquier educación lo que se consagró en los tratados internacionales, sino a una educación que tiene objetivos y contenidos bien definidos. Entonces, veamos qué es lo que dicen los estándares internacionales. En primer lugar, yo aquí hice una síntesis muy resumida. Después puedo enviarles un material más extenso con el detalle de lo que establecen los tratados, que lo tengo sistematizado también. Pero a modo de resumen, ¿cierto? Tenemos varios instrumentos ahí, ¿cierto? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana, la CEDAW, los principios de Yogyakarta, y todos establecen el derecho a la no discriminación como un derecho en sí mismo, pero también como un derecho en relación con los otros derechos que establecen estos pactos. Por lo tanto, si bien en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el PIDESC, por ejemplo, se consagra el derecho al trato igualitario entre hombres y mujeres en relación con los derechos que cada pacto consagra, también se establece la no discriminación como un derecho en sí mismo, ¿ya? Como un derecho autónomo, sin exigir que sean afectados otros derechos también. La Convención, ¿cierto?, para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW, define también la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, ¿cierto?, basada en el sexo que tenga por objeto o resultado, porque aquí no importa la intención del legislador, sino los resultados que esta legislación tenga en la práctica, y que tenga por objeto de resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las mujeres. La Convención también agrega que los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la educación. Entonces se trata no solo de una igualdad formal, ¿cierto?, sino de una igualdad sustantiva. Si bien estas convenciones, en los pactos generales, la convención, la CEDAW, ¿cierto?, no son explícitas en incluir a otros sectores que también sufren discriminación de género, además de las mujeres cisgénero, están también los principios de Yogyakarta, con los que Chile se ha comprometido, por cierto, y que reconocen la discriminación por identidad de género y definen la identidad de género, ¿cierto?, como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Y esto incluye diversas manifestaciones. 2 minutos, por favor. Sí, voy al tiro. Por otro lado, tanto la CEDAW como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han reconocido el acceso a la educación sin discriminación. Y eso implica no solamente una declaración formal, sino que el Estado tiene que otorgar orientación en materias de carreras profesionales, tanto hombres como mujeres en condiciones igualitarias. Tiene que erradicar el trabajo no remunerado de las niñas en el hogar, porque eso evita que las niñas accedan a la educación. Tiene que reunir sistemáticamente datos desagregados por género y por sexo sobre el acceso a la educación. Tiene que garantizar los mismos programas de estudio y tiene que garantizar también la igualdad en la participación activa en el deporte y en la educación física. Eso solo como ejemplos. También se reconoce, por otro lado, en los distintos tratados, la eliminación de estereotipos sexogenéricos de la educación. Y eso implica combatir todos los estereotipos y la asignación de roles, ¿cierto?, y patrones socioculturales que otorgan a las mujeres un papel inferior en la sociedad, y recomienda que eso se haga a través del sistema educativo. Y por último, porque esto no basta, ¿cierto?, cuando enseñamos en la educación, ¿cierto?, cuando hay un entorno de aprendizaje que es contrario a estos derechos, tampoco esto funciona, ¿cierto? Por lo tanto, las convenciones también establecen obligaciones para el Estado de generar entornos educativos y métodos de enseñanza seguros, libres de violencia y no discriminatorios. Por lo tanto, estamos hablando aquí de un derecho que tiene que ver con el acceso de las mujeres a la educación y de las niñas, con la no discriminación en los contenidos, ¿cierto?, y la promoción de la diversidad y la igualdad en los contenidos de la educación, y también con los entornos educativos no discriminatorios. Como les decía, después puedo hacerles llegar el material en concreto de lo que establecen los estándares más específicamente. Pero quería terminar solamente con dos reflexiones más. Nudos críticos en esta discusión. Se ha señalado por ciertos sectores
muy frecuentemente, ¿cierto?, que las feministas queremos eliminar la libertad de enseñanza, que a través de la propuesta, ¿cierto?, de una educación no sexista queremos obligar a los privados, ¿cierto?, a los particulares, a establecer una educación que no sea acorde con sus valores y principios y que por lo tanto eso sería una eliminación de la libertad de enseñanza que está consagrada en la Constitución. Pues bien, ¿qué es lo que decimos nosotras, cierto? Aquí no se trata de eliminar la libertad de enseñanza, que ciertamente es también un derecho humano y está reconocido así también en los tratados internacionales. Pero la libertad de enseñanza no es un derecho absoluto. Como todo derecho, admite limitaciones y los derechos humanos y los derechos de las niñas y las mujeres son parte de esas limitaciones. Por lo tanto, hay que comprender la noción, ¿cierto?, de una libertad que admite las limitaciones que están establecidas en el derecho internacional y por eso también partí esgrimiendo cuáles son los estándares internacionales, porque aquí no estamos inventando lo que nosotras queremos para la educación, sino que se trata aquí de argumentos jurídicos que están establecidos en los tratados. Y por último, establecer, ¿cierto?, un rol de garante para el Estado que establezca derechos en todos los espacios educativos, porque el Estado, si bien puede delegar la provisión de la educación en los particulares, ¿cierto?, nunca puede desligarse del rol que tiene como garante de esos derechos en todos los espacios con independencia de las formas de financiamiento que estos tengan. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bueno, yo voy a hacer una pregunta, no he hecho ninguna, así que como convencional me tendría que bajar, pero bueno, ya estoy aquí. Quiero preguntarte cuáles serían los principios a nivel constitucional que deberíamos consagrar para poder garantizar una educación no sexista y con qué otros derechos se vinculan. Sí, esa era la última parte de mi presentación. Y Gaspar Domínguez, y responder las dos preguntas de manera conjunta. Perfecto. Gaspar. Muchas gracias, Verónica, por esta importante y fundamental presentación. Agradezco también haber incorporado claramente las disidencias sexuales a las cuales pertenezco. Y quería hacerte una pregunta más bien de orden metodológico. La educación no sexista va muy de la mano también con la educación sexual integral. ¿Te parece que es razonable que estos dos elementos vayan juntos y en la parte en que hablemos de educación? O quizás más bien en otra parte del texto. Gracias. Gracias por la... 2 minutos para responder, por favor, Verónica. Sí, ya voy a tratar de responder las dos preguntas en una. Respecto a cuáles son las claves, ¿cierto?, en el texto constitucional que uno pudiera considerar, en primer lugar, me parece que reconocer al Estado como garante de los derechos, no de todos los derechos sociales, ¿cierto?, pero del garante de la educación, ¿cierto?, en todos los espacios educativos y entregar al Estado herramientas de fiscalización y de regulación en los establecimientos públicos y privados con independencia de cómo se resuelva el tema del financiamiento en la educación. Creo que eso es clave. Hasta el día de hoy el Estado no tiene esas herramientas, sobre todo en los espacios privados, y eso ha impedido que muchas niñas, sobre todo en los colegios particulares, reciban una educación que no está basada en los principios y en el conocimiento científico afianzado. Y eso es algo que no podemos seguir permitiendo y tiene que ver con la pregunta también que me hacía el convencional, ¿cierto?, respecto de la educación sexual integral. O sea, estamos hablando aquí del derecho de las niñas y los niños, ¿cierto?, a educarse sobre cuestiones que tienen que ver con su biología, con sus relaciones sexuales, con el placer, ¿cierto?, y que tienen bases científicas afianzadas en la comunidad científica, y que hoy día hay niñas que, bajo el pretexto de la libertad de enseñanza, no pueden acceder a ese conocimiento. Y eso me parece que es tremendamente brutal y es una vulneración al derecho a la educación que tienen esas niñas y niños. Por otro lado, los objetivos de la educación tienen que estar sí o sí definidos en el texto constitucional. O sea, esto no se trata de definir una prestación o un servicio, ¿cierto?, el acceso meramente a un servicio, sino que es un servicio que tiene que tener ciertos objetivos y tiene que orientarse a formar a las personas en el respeto a la diversidad, a la no discriminación y a la no violencia. Si eso no está definido en la Constitución, es muy difícil que el resto de la legislación reconozca estos principios. Y por último, creo que, hay dos cuestiones que también me parecen fundamentales. En la Constitución tiene que estar regulado el acceso y la permanencia en la educación, mecanismos de inclusión, métodos de enseñanza y entorno de aprendizaje sin discriminación. Y, por cierto, en la academia, ¿cierto?, y en la docencia, promover también la paridad como criterio para la conformación en los cuerpos directivos en la academia, que sabemos que hoy día
dista mucho de ser paritario, y también la formación del cuerpo docente y académico y también de los auxiliares de la educación para tratar estos temas. Muchas gracias, Verónica. A continuación tenemos la